yo dije mucho más de lo que tú has dicho. Primero, ¿con qué está relacionada esa información? A mí me parece que el presidente Santos hizo quedar muy mal al país al permitir que unos asesores políticos suyos hicieran una gestión en favor del narcotráfico. La mantuvieron oculta, vino a conocerse ahora, la habían hecho entre 2010 y 2011. Unos narcotraficantes dicen que a esos asesores les pagaron 12 millones de dólares, eso también salió ahora, reciente. Y lo que yo había pedido es que se investigue una información a ver si algún dinero de esos entró a la campaña del presidente Santos. ¿Por qué no lo dio a la Fiscalía? Ya porque la Fiscalía a la que yo le iba a transmitir esa información produjo una declaración política en la cual me condenaba por fraude procesal. Me cita la Procuraduría y es tan grave la información sobre la campaña del presidente Santos que le di a la Procuraduría que la Procuraduría la puso en cadena de custodia. Es una información seria y grave. Ahora, por lealtad a la patria, al ser preguntado, ¿esa información involucraba al presidente Santos? Yo dije, así como tengo información grave que transmito sobre la campaña, no tengo información sobre la persona del presidente. Lo que significa que serían los funcionarios de gobierno... No, perdón. No, simplemente yo no tengo información sobre la persona del presidente, pero información muy grave sobre la campaña. Ya las autoridades, es tan grave que la Procuraduría la puso en cadena de custodia. Ya serán las autoridades las que en su autonomía, en su investigación, avanzarán en el tema. ¿Se siente usted víctima? ¿En su corazón hay, digamos, resentimiento como víctima? A ver, primero, el país me vio ejercer la presidencia 8 años, con alegría, con firmeza y con el propósito de servir. Desmontamos con nuestra política de seguridad el paramilitarismo, avanzamos en el debilitamiento de las guerrillas, del narcotráfico. El presidente Santos le ofreció al país mantener esa política de seguridad, se ha deteriorado. Voy a Florida, aquí en el Valle del Cauca, y encuentro a los ciudadanos otra vez atemorizados por esa generalización de la extorsión, secuestro, asesinato de niños. Si el presidente Santos hubiera cumplido su palabra de mantener la seguridad, el país estaría en paz. Muy probablemente los cabecillas se encontrarían en La Habana, en Venezuela, escondidos, pero no tendrían aquí capacidad para hacer lo que hacen hoy. Secuestran y asesinan niños, asesinan policías y soldados, y el gobierno no se inmuta con el asesinato de policías y soldados. Un país que no valora la vida de sus policías y soldados pierde la autoridad moral para exigirle a sus Fuerzas Armadas sacrificios en procura de la seguridad de la ciudadanía. Durante su gobierno, señor presidente, el país, usted logró un milagro con la izquierda, logró unificar a la izquierda en su contra. Recuerda la época del Toconur. Hoy vemos un país en Toconsan o Toconur, o sea, pero divididos. Y ya no es un tema como ideológico, porque finalmente el presidente Santos y usted están en un modelo económico similar. ¿La diferencia es solamente de guerra y paz o cuáles son las diferencias de fondo? No, querida mujer, yo le quiero además recordar, en medio de muchas dificultades yo gané en la primera vuelta presidencial por casi el 52% más, y en la segunda, en la reelección, gané en la primera vuelta por casi el 63%. Y en mi gobierno hubo seguridad para todos, para las personas que estaban cerca del gobierno, para los adversarios. Ese viejo concepto de izquierda-derecha es totalmente desueto. La seguridad es un valor democrático, por encima de lo que se quiera decir de izquierda o derecha. La política de inversión la necesita cualquier país que quiera avanzar. La política social es el gran validador de las libertades. Ahora, con el actual gobierno hay muchas diferencias. La primera es que incumplió su programa de gobierno en materia de seguridad, en materia de inversión, en materia de política social, en materia de apoyo a las exportaciones, en materia de infraestructura. Me dicen a mí, los ciudadanos pobres del Valle del Cauca, que están agobiados por la drogadicción, que el presidente Santos se comprometió a eliminar. ¿Cómo la ha dejado crecer? ¡Qué vergüenza! Oscar Iván Zuluaga dice, no a la legalización de la droga de la que habla el presidente Santos. Al drogadicto llévelo al hospital, nunca a la cárcel. Al distribuidor a la cárcel. Y su gran alternativa de prevención a los jóvenes es una política educativa. Los muchachos todo el día en el colegio, con desayuno y almuerzo, combinando pensum con deporte, más profesores, mejor remunerados, que cuando el muchacho va a terminar bachillerato ha tenido la posibilidad
de conocer un oficio técnico en el SENA. Y Oscar Iván dice, no aplacemos más hoy universidad o tecnología para todos los bachilleres. Unos en los edificios universitarios, otros seguramente tendrán que hacerlo en internet. Y para que no haya excusas, gratuito para los pobres. Lo que no ha hecho el presidente Santos, que nos había prometido. Sobre TLC, señor presidente, ¿usted piensa que lo habría hecho distinto? Tal como está hoy funcionando el TLC con los Estados Unidos, ¿está haciendo beneficio o se pone del lado de quienes están cuestionando los efectos del TLC en la economía nacional? No, primero tú tienes que preguntarte por qué los TLC, porque el país había hecho la apertura unilateral, muy grave. El país abrió el mercado suyo, pero no consiguió que le abrieran mercados. Entonces los TLC es para que nos abran mercados. Ahora, el tema del arroz no está afectado por el TLC, sino por el contrabando. La panela y la caña y el azúcar del Valle del Cauca no están afectados por el TLC, que antes les permiten exportar más a los Estados Unidos, sino porque el gobierno deja entrar cantidades excesivas de azúcar de mala calidad de Bolivia o de alcohol del Brasil, que eso no tiene que ver con el TLC. Bolivia hace parte de la comunidad andina desde hace muchos años. Oscar Iván ha dicho que primero pone en condiciones de competitividad la economía colombiana antes de firmar nuevos TLCs, porque el gobierno ha dejado que a los exportadores los golpeen con la tasa de cambio, que el gobierno nuestro los apoyaba, porque les ha quitado incentivos. Oscar Iván tiene una propuesta muy importante para el campo, por ejemplo, reducción de costos, subsidiar 1,5 millones de toneladas de fertilizantes, créditos, que el crédito a los medianos y pequeños empresarios del campo no les cueste a más del 3% al año. Por una deuda de 1 millón de pesos, 30.000 pesos. Nosotros vamos a presentar un proyecto de moratoria, porque hay muchos que dicen, buena la propuesta, pero no nos dan crédito porque estamos reportados. Yo creo que grandes propuestas de Oscar Iván, una propuesta para un país solidario. Oiga esto. Perdón, me va a preguntar algo. La guardo aquí. Es para quedarnos con el tema azucarero, porque durante su gobierno diríamos que sí hubo protección, especialmente acá en el Valle del Cauca, que es tierra de caña de azúcar, que como usted lo acaba de señalar, hoy estamos importando, por ejemplo, alcohol del Ecuador para producir el aguardiente blanco del Valle. Entonces, ustedes han tenido, el candidato ha tenido acercamientos con los gremios de productores de caña de azúcar y de ingenios en el Valle del Cauca. Si ustedes llegan al poder nuevamente, ¿habrá modificaciones, digamos, en esa política? Mire, seguramente el candidato ha conversado con todos ellos, porque el candidato tiene una gran vocación de diálogo con los colombianos. Otra cosa que me separa del presidente Santos, usted recordará lo útil para la confianza democrática, que en los 8 años durante los cuales fui presidente, fue aquello de estar dialogando con los colombianos a toda hora. Eso lo abandonaron. Al presidente Santos no le interesa dialogar sino con la FARC. Oscar Iván Zuluaga es un hombre hecho de voluntad de diálogo con los colombianos. Y yo sí recuerdo todo el apoyo que le dimos a la industria azucarera aquí, los incentivos tributarios para que montaran las fábricas de alcohol, se generaran más empleo, para que se construyeran nuevos hoteles, para cultivos de tardío rendimiento. Hombre, eran buenas semillas. Yo creo que buenas semillas, y a uno le da tristeza que las hayan dejado marchitar. En el tema de seguridad social, salud, ¿de qué manera le decimos a los colombianos que el presidente o expresidente Álvaro Uribe, hoy senador de la República, quien como senador en el pasado fue ponente de la Ley 100 de Seguridad Social, que hoy es tan polémica y que quienes dicen que para resolver los problemas de la salud de los colombianos hay que empezar por tumbar o derogar esa Ley 100 de Seguridad Social, ¿qué dice usted? No, mira, esa es una ley muy vieja del año 93, que fui ponente yo sí, pero ¿cuánto le ayudó al país? La otra cosa es que esté mal administrada en los últimos 4 años. Yo voy a la clínica del Valle del Lili y gracias a la Ley 100, en la sala de partos está la señora que está dando a luz más pobre y la de más dinero. En la sala de urgencias, el enfermo más rico y el más pobre. A mi señora la llevaron el año pasado varias veces a un hospital y enfrente de su habitación estaba una dirigente popular de un pueblo cafetero de Antioquia con la misma atención, logros muy buenos, el país avanzó mucho en el aseguramiento. ¿Qué pasa? Hay un problema de administración. ¿Qué propone Oscar Iván Zuluaga? EPS malas, ciérrelas. EPS estatales como Caprecom, que no las maneje la politiquería, que las maneje la Facultad de Medicina de una universidad de prestigio. Yo le entregué aquí la clínica del Seguro Social a la Facultad de Medicina de una universidad de prestigio, a una caja de compensación familiar.
caminos sociales de gran importancia para el país. Propone Oscar Iván Zuluaga que el que tenga un carnet del CISBEN lo atiendan en cualquier parte del país, que los medicamentos para enfermedades de alto costo no los tengan que reclamar por tutela, que estén en el POS, que si a usted le están demorando una consulta especializada, usted marque por una línea gratuita a la superintendencia. Ahora le tengan que responder, nosotros en el Congreso hagamos control político. Superintendente, ¿cuántas llamadas ha recibido? ¿Cuántos casos ha resuelto? ¿Cuántos pendientes? Mira, ¿sabes qué ha faltado en estos 4 años? Administración de la salud. Y se ponen con la excusa ideológica de la Ley 100. Cambio de tema, reforma tributaria. Este gobierno nos puso a pagar, a casi a todos nos puso a declarar renta. ¿Qué propone Oscar Iván Zuluaga en materia tributaria? Lo grave no es que todos declaren renta. Lo grave es lo que ha hecho con la clase media, que la ha afectado sensiblemente. Oscar Iván Zuluaga propone darle alivios a la clase media sobre la carga tributaria que este gobierno le puso sobre los hombros. Siquiera me menciona el tema, Carmen Alicia. El presidente Santos decía, imitando a un político norteamericano, léame en los labios, no más impuestos, y ha hecho esa descarga tan grave sobre la clase media, sobre los profesionales independientes. Y hay un tema tributario y social para construir una Colombia solidaria, en la práctica, más que en la prédica, distinta al odio de clases de Venezuela, odio de clases que acabó la empresa privada, acabó con los derechos de los trabajadores, empresas cerradas, trabajadores pauperizados, calles llenas de sangre, cárceles llenas de disidentes. Para hacer lo contrario, aquí un país más solidario que se propone, materia social y tributaria. Óigase bien, una prima de vivienda del 10% del salario mínimo para los trabajadores que devenguen hasta 4 salarios mínimos. Y tributariamente, para que no afecte a las empresas, buscarle un alivio compensatorio a las empresas. Se nos acaba el tiempo, pero rápidamente le pregunto, señor presidente, el tema de la más reciente propuesta publicitaria de la campaña del presidente candidato, donde apela al tema de los hijos, ¿usted prestaría a sus hijos para la guerra? Pregunta el presidente Santos. ¿Cuál es la respuesta, digamos, también publicitariamente y estratégicamente hablando desde el lado de acá? Hombre, es humillar a los soldados y policías de Colombia, a sus papás y a sus mamás, a la institución militar. Un día se sienten muy honrados que porque el hijo está en el ejército, y al otro día salen a maltratar y a crear desconfianza sobre las Fuerzas Armadas. El presidente Santos llegó a la presidencia sobre los hombros de las victorias de las Fuerzas Armadas que le estaban al país reconquistando la seguridad. Hoy denigra la seguridad, maltrata a las Fuerzas Armadas, les ha quedado mal 4 años y hoy les ofrece cheques, les ofrece primas, novias, suegras, cuando los maltrató 4 años. Yo decía en Florida. Eso le ocurre, lo que le ocurre a la mamá de 5 muchachos, un marido borracho y descuidado. Cuando lo van a dejar les manda un cheque, pero ellos le reciben el cheque, pero no le devuelven el cariño. Eso le va a pasar al presidente Santos con las Fuerzas Armadas. Déjeme decirle algo a las mamás vallecaucanas, propuesta de Oscar Iván Zuluaga. A mí no se me ocurrió, cuando nazca un niño de estratos 1 a 4, que el Estado le dé un bono de 1.300.000 pesos. No se lo puede gastar, lo capitalice toda la vida, para que cuando llegue a la edad de jubilación tengan con qué pagarle la jubilación. Por eso, y por muchas razones, invitamos a votar por Oscar Iván Zuluaga. Gracias, Carmen Alicia.